Muy buenas noches, mi nombre es Jordi Mojica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la actividad número 4 de la materia Controles Eléctricos 1, Teoría, con la profesora Sara Cataldo. Eh, en dicha actividad se nos presentaron 6 preguntas, de las cuales hablaremos, tocaremos una parte de cada una de ellas. Y aquí tenemos una presentación sobre algunas de las preguntas que consideré como que más importante resaltar en las diapositivas. Hablemos primero sobre la primera pregunta, que dice así: averiguar sobre los siguientes arrancadores, explicando de los elementos de protección, fuerza y comando están conformados y explicando cada uno de ellos. Hago una tabla comparativa de las corrientes de arranque. Los arranques eran, como aquí vemos: arranque directo, arranque inverso, arranque a tensión reducida con resistencias o reactancias en serie con el estator, arranque a tensión reducida con autotransformador y arranque estrella triángulo. Este es el cuadro de lo último, pero antes de tocar esta parte vamos a explicar un poco sobre cada uno de los arranques que aquí nombramos. El arranque inversor es el método más simple de arrancar un motor trifásico de inducción. Consiste simplemente en conectar los devanados estatóricos directamente a los contactores. Ese es todo el proceso del arranque directo. Es muy sencillo y muy simple, pero tiene sus limitaciones. El segundo, que vendría siendo el arranque inversor, solamente vamos a hablar un poco sobre ello. No vamos a ahondar mucho en concepto como está en la actividad que realizamos, sino algo rápido para pasar a la tabla. La parte 2 dice, la parte 2 no, el arranque número 2 dice, es el arranque inversor. Es un sistema, como su nombre lo indica, invierte el giro de un motor, y tal efecto se logra truncando el campo magnético generado por las bobinas en el estator, de modo que el rotor tienda a seguirlo y gire en sentido contrario. Entonces, como vemos, él va a invertir el giro del motor. Si está girando en sentido derecho, sentido horario, comenzará a girar a sentido contrario, sentido antihorario, cuando se le dé inicio a este arranque. El número 3, que vendría siendo arranque a tensión reducida con resistencias o reactancias en serie con el estator. Este método de arranque consiste en conectar el motor a la línea mediante una resistencia o reactancia en serie en cada una de las fases en un solo tiempo. Ya estando en serie cada una de las resistencias con el estator o del primario, se reduce la corriente de arranque. La elevada corriente de arranque produce una inmediata reducción de la tensión en los terminales del estator. Esto es lo que es el arranque de tensión reducida con resistencia o reactancia. Es simplemente conectar el motor a la línea mediante una resistencia o una reactancia que esté en serie en una fase de un solo tiempo. Vamos a la parte número 4, que vendría siendo el arranque a tensión reducida con autotransformador. Este método de arranque en principio es igual al arranque de estrella triángulo, ya que se trata de disminuir la corriente aplicando tensión reducida a los devanados estatóricos. Sin embargo, en este caso se tiene la oportunidad de contar con más de un escalón hasta llegar a tensión nominal, y además se puede elegir un valor de tensión para cada escalón que resulta adecuado. Bueno, es muy parecido al estrella triángulo, solo que en este caso tiene un escalón de más en el autotransformador, que es para la conexión al transformador y así poder hacer el arranque. Este método es mucho más costoso, por lo que es menos usado.
genera un costo mucho más alto por bueno, el costo del transformador y todo eso. Lo último que vendría siendo el arranque estrella triángulo, trata de que la conmutación de la desconexión estrella triángulo de los devanados del estator del motor es elevada a cabo por medio de un relé temporizador que actúa sobre contactores en el circuito del alimentador. O sea, como podemos ver, es la conexión estrella triángulo la que se realiza en esta parte. La vamos a ver un poco para bueno, realizar el arranque del motor. Vamos a ver lo que era el cuadro, la tabla comparativa de las corrientes de arranque. O sea, el arranque directo, la corriente de arranque vendría siendo 6 por la I nominal de este motor. El arranque, bueno, este circuito, el arranque inverso es el mismo, ya que bueno, o sea, prácticamente es lo mismo que el arranque directo, solamente que lo que va a hacer es invertir el giro del motor. Entonces por eso vendría siendo 6 por IN. El arranque a tensión reducida con resistencia y reactancia en serie con el estator, la IA, o sea, la corriente de arranque, es configurable. Se configura, pues, o sea, se puede colocar como uno lo desee, programarla como uno lo desee. Así, bueno, o sea, se hace muchísimo más útil y abarca un mucho más amplio campo de trabajo. Arranque a tensión reducida con autotransformador, la IA también es configurable. La corriente de arranque también está configurable. En el arranque de estrella triángulo, la IA vendría siendo 2 por IN, que es la corriente nominal. Bueno, hablamos un poco sobre la primera pregunta. La segunda pregunta era sobre un diagrama, realizar diagrama de fuerza y diagrama de control de una estrella triángulo que tenga inversión de sentido de giro. Entonces, bueno, aquí estaría el diagrama de fuerza de este circuito, y aquí estaría el diagrama de control de dicho circuito. El diagrama de fuerza, como podemos ver, L1, L2 y L3 con 3 de 320 trifásica, 380 voltios, 50 Hz. Como nos lo indica tanto la leyenda como como la pequeña leyenda que se le agregó. Entonces podemos observar aquí KM1, que vendría siendo el contactor de línea derecha. Viene L1, U1, L1, la U1, que es el motor, L1, U1, viene la conexión, aquí está, KM1, L1, U1, el contactor, L2, B1, L2 viene al motor, el B1, aquí podemos ver el contactor, es lo que se conoce como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero bueno, o sea, vendría siendo 4 con 3. Y L3 W1, L3 W1 al motor, y bueno, aquí vemos el contactor. Ese viene siendo el contactor de línea derecha. El contactor de línea izquierda, la misma concordancia, L1 con W1, o sea, L1 de el KM2, perdón, L1 con W1, L2 con B1, L2 con B1, y vendría siendo L3 con B1. Para el contactor de línea de izquierda, que es que se encuentra aquí, como que línea derecha, línea izquierda. Para el contactor estrella vendría siendo UB, que es el KM3, K3M, que es que está aquí. Vendría siendo U2, B2, W2, U2, B2, W2 conectados en estrella. Como podemos ver, aquí sale la estrella, la conexión, y la de triángulo vendría siendo
U1, W2, B1, U2 y W1, B2, que es la KM4, la K4M, que aquí está. Vemos la conexión aquí y vemos la conexión aquí, conectados en triángulo. Bueno, la leyenda, pues, el seleccionador de fusible, que Q5S51, que aquí está el seleccionador de fusible, la fusilera. El relé térmico, que se encuentra aquí, viene después del contacto, de los contactores, viene antes del motor, estaría el relé térmico ubicado en esta zona. Es lo más óptimo. Y el motor trifásico, que bueno, ya conocimos lo que son los conductores, y el motor que está aquí. Aquí está el diagrama de control, la misma historia. FR1 es el relé térmico, el pulsador de paro, el pulsador de marcha derecha, el pulsador de marcha izquierda, el KM1, que necesitando, se me fue un poco el mouse, contactor de línea derecha, K2M, contactor de línea izquierda, el contactor de conexión estrella, contactor de conexión triángulo, contactor de conexión triángulo, estrella, triángulo, otra vez, estrella. Entonces son los contactos. Y el relé temporizador, que vendría estando aquí, un relé temporizador que se le coloca, porque este es el contactor de conexión en triángulos en clave, y bueno, comienza el proceso. Bueno, eso por esa parte. Vamos a hablar también un poco sobre la pregunta número 3, que decían que cómo se calculaban los elementos de protección de un breaker y relé térmico y comando de conductores de un arrancador estrella triángulo. Entonces, el relé térmico se calcula de la siguiente forma. Vendría siendo el térmico vendría siendo IN, o sea, la corriente nominal entre la raíz de 3. Para los contactores, el contactor de línea vendría siendo IOL o ICOL entre D, y bueno, eso vendría siendo en milímetros al cuadrado. El contactor de fase vendría siendo la I nominal entre D, y bueno, así calcularíamos lo que es el relé térmico y los comandos de contactores del arrancador. Bueno, el relé térmico se calcula como 1.25 por la I nominal. La pregunta número 4 nos indicaba que nos decía indicar cómo se calcula el breaker y contactor y relé térmico en un sistema de ascensor residencial, y se nos pedía que revisáramos los apuntes que se nos habían publicado en la sección de SAIA que nos ha publicado el profesor Cataldo de la materia. Entonces, la IP, que vendría siendo la corriente P, o sea, la IN, la I nominal, viene siendo P, la potencia, en kilowatts, entre raíz de 3 por B de línea, el voltaje línea a línea, y por el coseno del ángulo, que vendría siendo el factor de potencia. La ISM es 8 por la IL, y TM vendría siendo 2,5 por la IN, y K vendría siendo 1,25 por IN térmico. IOL, la I del térmico, vendría siendo 1.05 o 1.07 por IN, mientras que el breaker, la corriente de breaker o IBP, vendría siendo 1,25 por IN, la misma que se había visto para el relé. En la pregunta pasada viene siendo cumpliendo la misma función para el breaker. La pregunta 5 nos decía que realizáramos el diagrama de control y de fuerza de un control neumático formado por dos bombas de alternadas de 10 caballos de potencia a 480 voltios, 3 fases, y un compresor de 3 caballos de potencia a 480 voltios de 3 fases, efectuando el cálculo de componentes de los breakers, el térmico y el comando de contactores. Bueno, aquí podemos observar el diagrama
de control que se realizó primero de dicho circuito. No vamos a ahogar mucho en él porque bueno, tenemos lo que viene siendo la L1, el, la fase superior, el fluctuante eléctrico y cuando nos indica el nivel bajo. Esto viene siendo para lo que vendría siendo el arranque de las bombas y bueno, el compresor como tal. Aquí vendría el flotante eléctrico también, paso cerrado, un R1 que vendría siendo un contactores, la puesta en marcha y de la C1 que vendría siendo la primera bomba. Luego con misma conexión vendría para el cámara de contactores, el relé, la entrada y salida. La misma función cumple aquí para la marcha de la bomba número 2 y para lo último el compresor. Aquí podemos observar las indicaciones cuando el compresor esté lleno, cuando el compresor mande la señal de que tiene que enviar más fuerza. Y bueno, aquí vendrían las diferentes entradas, vendría siendo 2, 1, el 5, 6, 8, 3, 4 y 7 a la salida. Y aquí bueno, tenemos los contactores. Aquí estaría la paquete de contactores y bueno, de conectores. Y aquí el diagrama de fuerza. L1, L2 y L3 vendría estando un breaker 1, breaker 2 y breaker 3. Los contactores 1, 2 y 3 de cada una de las cosas vendría siendo RT1, RT2, RT3, que no es más que los térmicos, el relé térmico 1, relé térmico 2, relé térmico 3, y vendría estando la bomba 1, la bomba 2 y el compresor. Vamos a dar un poco de los cálculos de esto. Para la bomba 1 y la bomba 2 tendríamos que la IN vendría siendo 7459 entre la raíz de 3 de 4880 por el factor de potencia que era 8.08. Eso nos da que la IN de las bombas 1 y 2 viene siendo 11,21 amperes. La IC, o sea la I de los conductores, vendría siendo 6,47 amperes, mientras que la IT del térmico vendría siendo 14,01. Estas son las corrientes tanto del contactores como el térmico como las bombas, como la corriente nominal. Para el compresor, para esta parte, la IN tiene un valor, la I nominal tiene un valor de 3,36 amperes. La IC, la I de los contactores, viene siendo 1,94 amperes, mientras que la IT, la I del térmico, viene siendo 4,61 amperes. En la pregunta número 6 nos dijeron que bueno, usando el manual debíamos realizar diferentes ejercicios, los cuales se nos indicaban. Por ejemplo, el primero, que era la iluminación incandescente. Yo voy a nombrar solamente uno porque bueno, el resto pues los conocemos por medio del manual. Con ayuda del hologramos hay un pequeño ejercicio que al último bueno, hablaré un poco sobre eso. Hablemos sobre primero la iluminación incandescente. Dice: iluminación incandescente de potencia 25 kW, asumir el voltaje de 220 VAC, distribución uniforme de las lámparas, entrada facial neutro. Entonces, primero tenemos que la potencia de la corriente P era igual a 18 por la I nominal. La I nominal, tenemos que las lámparas están conectadas en fase del neutro, por lo que la corriente es T. I, que vendría siendo P entre 3U, vendría siendo 25.000, como nos hablaron, 25.000 kilowatts.
entre 3 por U, que vendría siendo 220 voltios. Eso nos da un total de 38 amperes, aproximadamente 38 amperes. La corriente de pico llega a 38 por 18. Por los 18 que bueno, que se nos habían mencionado. Por la medida de la tabla, son 18. Vendría siendo 684 amperes. Y bueno, vendría siendo, en tal caso se puede utilizar un contactor válido. Por ejemplo, para 38 amperes en categoría AC1, aunque no hay que olvidar que el poder asignado de corte con un valor de cresta de 684 amperes, como lo dije cuando hablé de la corriente pico, y un poder de cierre con un valor eficaz, será necesario un contactor con un poder de cierre de 484, ya que la fórmula indica que vendría siendo 684 entre la raíz de 2. Por tabla conseguimos que se puede utilizar un contactor LC1 de 32 de 50 amperes en AC1 para una temperatura ambiente de 40 grados, 38 amperes en AC1 para 55 grados y un poder asignado de corte de 550. Cumple completamente con las normas, con todos los requisitos para este. Ahora hablemos un poco sobre el último ejercicio. El último ejercicio era un transformador de potencia de 50 kilowatts. Cuando se realizaron los cálculos, el voltaje, el amperaje superaba el máximo de que se encontraba en la tabla. Yo en el momento, o sea, asumí y dije como nota que bueno, que por medio de que bueno, la tabla no tenía tanto amper, no se colocaba nada. O sea, no la concluía porque no conocía cuál debía ser el contactor que debía colocarse en dicha tabla. Por lo tanto, por eso no concluí nada. Luego, bueno, supe que el profesor había dado indicaciones de que podíamos buscar en internet un contactor que cumpliera con eso y decirlo. Bueno, ya que la tabla no cumple, buscamos otro contactor y conseguimos y es este. Pero bueno, yo en su momento no lo hice. Y bueno, así quedó mi ejercicio en esa parte. Eso fue toda mi defensa de la exposición de la actividad número 4. Espero que haya gustado. Muchas gracias.